de escritos corticos del filósofo alemán Gottfried Leibniz sobre la felicidad. Entonces es chistoso porque Leibniz, a pesar de ser pues un filósofo bastante importante y un tipo que pues metió la mano en muchísimos temas y sabía de muchísimos temas, era un matemático, abogado, político, filósofo obviamente, entonces es una figura muy importante de la historia de la filosofía occidental, y al mismo tiempo es tanto cartesiano, porque es un gran admirador de Descartes, encuentra gran inspiración en la filosofía de Descartes, pero al mismo tiempo es un crítico bastante a veces cruel de Descartes. Entonces es un filósofo que si bien pues lee y conoce mucho la obra de Descartes, de hecho gracias a Leibniz sobrevivieron algunos textos de Descartes, porque entonces Leibniz en un tiempo cuando va a Francia logra hacer algunas copias de obras de Descartes que si Leibniz no las hubiera hecho, tal vez ahora esas obras de Descartes estuvieran perdidas. Entonces Leibniz hace unas copias, cuando Leibniz muere, pues se encuentra en la biblioteca de Leibniz y pues ayudó incluso a conservar las obras de su admirado Descartes, pero al mismo tiempo es un crítico tremendo de la filosofía de Descartes. Entonces, por lo menos por poner un ejemplo, considera que prácticamente Descartes no logró nada en geometría, que los avances matemáticos de Descartes pues fueron poca cosa y pues realmente pues o sea, siempre como que tiene la idea de proponer una matemática, una matemática mucho más mucho mejor que la que Descartes propuso. Y de hecho, por lo menos en ese sentido, pues Leibniz logró ser más relevante en la historia de las matemáticas que el propio Descartes, aunque también Descartes pues tuvo sus aportes importantes, pero Leibniz quedó más en la historia de la matemática que el propio Descartes. Entonces hay veces que ese afán de los modernos de ser innovadores, de ser los primeros que mencionan tal tema, los primeros que ofrecen tal solución, pues es un poco complicado porque termina induciéndolos a hacer juicios bastante injustos de los otros, de los filósofos anteriores. Entonces siempre es como que, yo quiero proponer algo nuevo y pues obviamente para justificar la propuesta nueva, la necesidad de una propuesta nueva, pues hay que de alguna manera como que atacar lo que ya se ha propuesto anteriormente. Y es como decir, mira, es que fulanito no lo hizo tan bien, es que este tipo la embarró completamente, este man no sabía ni qué estaba hablando. Entonces sí, a veces caen en esas críticas que son muy, muy crueles y a veces muy injustas. Entonces, Leibniz particularmente, pues me parece que es uno de ellos, sobre todo con Descartes, hace unas críticas bastante injustas de Descartes. Y es muy chistoso, porque aquí viene lo chistoso, es que vamos a ver que termina Leibniz tomando tantas cosas de Descartes, a veces casi que copiando literalmente, que entonces uno no entiende cuál es esa crítica que él dirige hacia Descartes. O sea, pues entonces si lo criticas tanto, pues porque entonces siempre es tan notoria la presencia de las ideas cartesianas en tu filosofía y por qué. Por lo menos hay un texto que nosotros vamos a ver sobre la vida feliz, que es literalmente una copia de una de las cartas que leímos de Descartes el año pasado a la princesa Elizabeth. O sea, vamos a ver las 3 reglas para la vida feliz de Leibniz y son literalmente una copia de las 3 reglas de la carta de Descartes. Y es una cosa pues realmente curiosa, porque una de las críticas que Leibniz dirige hacia Descartes y que a mí me parecen de las más injustas es en relación a lo que se llama la filosofía moral y en el cual pues cabe el tema de la felicidad, porque si bien vean que nosotros durante este año y medio larguito que hemos trabajado el tema de la felicidad,
pues nos hemos dado cuenta que la felicidad no es propia, no, o sea, no es únicamente un tema de filosofía moral, es un tema que incluye o que abarca otras ramas de la filosofía, como la antropología, como la metafísica, como la propia teoría del conocimiento. Entonces, realmente, al ser la felicidad, también vimos que hay, obviamente, la felicidad toca el tema político también. Entonces, como la felicidad constituye la perfección de la naturaleza humana, hay que abordar una serie de temas que exceden lo que el ámbito que sería de la filosofía moral. Sin embargo, como hemos visto cuando leímos Aristóteles, cuando leímos la Ética Nicomaquea, pues el tema de la felicidad y la descripción de las características principales de la felicidad aparecen en el libro 1 de la Ética de Aristóteles. Pues entonces tradicionalmente se ha visto como que la felicidad como un tema de filosofía moral, sobre todo porque nuestras acciones tienden hacia la felicidad, todas nuestras acciones pues tienden hacia un objetivo y ese objetivo máximo supremo es la felicidad. Entonces pues obviamente pues todas nuestras acciones están dirigidas hacia a conseguir la felicidad. Entonces listo, pensamos que la felicidad tiene que ver como un tema de filosofía moral, como el norte de la filosofía moral. Entonces cuando Leibniz critica la filosofía moral de Descartes, termina cayendo en unas cuestiones que, o sea, en una crítica que son bastante injustas. Entonces, por lo menos, ¿qué es lo que dice Leibniz sobre Descartes, sobre la filosofía moral de Descartes? Leibniz dice que Descartes no avanzó en nada en filosofía moral, no avanzó absolutamente en nada, que él simplemente lo que hace es coger elementos de los antiguos y mezclarlos de una forma coherente. Y él dice, pues eso la verdad es que no era nada nuevo, pues ya lo habían hecho otros autores. De hecho, incluso lo compara, a Descartes o la filosofía moral de Descartes con lo expuesto por Diógenes Laercio en el libro 10. ¿Recuerdan lo que leímos de Epicuro? Que eso aparece en el libro 10 de la obra de Diógenes Laercio. Entonces él dice, o sea, pues la verdad es que eso de andar uniendo cosas raras, pues ya lo hemos visto, incluso ya lo hemos visto en Diógenes Laercio, cuando nos cuenta Epicuro, pues parece que incluso Leibniz entiende que Epicuro también hace como una recolección de elementos diversos de la filosofía moral griega, aunque pues eso también es discutible, porque pues casi siempre se considera que o sea, a la filosofía de Epicuro, pues como una escuela, pues por derecho propio, y no tanto como una copia de alguna otra, aunque sí es cierto cuando nosotros vemos sobre todo cuando vemos algunos desarrollos de la teoría epicurea, como el libro sobre la naturaleza de las cosas de Lucrecio, pues ahí vemos que sí, obviamente hay otros elementos de otras escuelas, hay una afinidad, por lo menos entre ciertos elementos de Epicuro con ciertos elementos del estoicismo, aunque pues eso no nos permite olvidar que existen también diferencias enormes entre Epicuro y los estoicos. Perdón. Entonces lo que dice Leibniz, no, realmente Descartes no avanza nada. Descartes lo único que coge es algo de estoicismo, algo de epicureísmo, algo de Aristóteles y viene y lo mezcla todo. Nosotros hemos visto que eso no fue así. Yo ya les mostré, sobre todo el año pasado, que realmente eso no era así. De hecho, que si bien es cierto que Descartes propone una interpretación favorable en la que las tres escuelas principales de la filosofía moral griega pues puedan ser vistas de una forma coherente, eso solo lo puede lograr si él hace una reforma del modelo griego de felicidad. Y yo les mostré cuál es la reforma, que entonces ya decía Descartes que la felicidad no era el bien supremo, sino que la felicidad es la recompensa al haber alcanzado, que nosotros gozamos cuando hemos alcanzado el bien supremo. Segundo, pues habíamos visto que Descartes consideraba que habían dos tipos dos fines últimos, no uno solo. Había dos fines últimos, podíamos escoger como fin último tanto la felicidad como la virtud, teniendo en cuenta que la felicidad y la virtud tienen un vínculo muy estrecho, y cuando yo alcanzo la virtud, pues alcanzo la felicidad también. Entonces podemos utilizar a los dos como fin último, cosa que eso no sucedía
en los griegos, y de hecho pues esa es una de las peleas que tiene Descartes con Epicuro, porque Epicuro dice que el placer es el fin último y por eso la virtud solamente sería un medio para alcanzar el placer. Y obviamente eso a Descartes, como muchos de los otros griegos, pues también eso le fastidia, como que como así que la virtud tú la coges solamente como un medio, eso no tiene sentido, o les parece un escándalo. No te preocupes, Freire. Yo también pensé que me iba a quedar sin internet, porque por aquí estaba lloviendo durísimo y el internet estaba como que... Pero no logró caer. Entonces les decía que o sea, hay toda esa propuesta o esa interpretación coherente de Aristóteles, Epicuro y los estoicos que Descartes ofrece es porque Descartes, o es posible solamente porque Descartes cambia los términos de análisis del tema de la felicidad. Entonces, cuando Leibniz dice que realmente Descartes no avanzó nada, pues ahí tenemos dos formas de verlo. O Leibniz está siendo muy injusto, o realmente de verdad considera que esa reforma a la felicidad la reforma al modelo de felicidad que Descartes ofrece, pues no es ningún avance. Porque al fin y al cabo, pues entonces sería como... podríamos ponerlo como en los términos de los términos de un filósofo posterior a Leibniz, que va a ser Kant, que ojalá podamos verlo también, poder ver algunos textos de Kant, porque Kant sí ya, de pronto podemos decir, bueno, listo, Kant sí avanza en esta discusión, porque Kant es tan crítico de la idea de felicidad, tal como los griegos la entendían, que él dice, no, mira, esto no es así, y él cambia todo o sea, él ni siquiera cambia el modelo, él cambia de forma de pensar y ya se mueve en otro tipo de teoría. Ya Kant no se va a mover en una teoría, en un tipo de teoría como centrada en la virtud, sino ya va a pensar en otro tipo de teoría que está más centrada en el deber. Entonces ya podríamos decir que de pronto Kant se hace un avance ahí porque incluso te tiene que apartar de ese modelo. Como Descartes, y eso se lo vimos también, que Descartes no termina de abandonar la idea de felicidad y la idea de virtud y las relaciones que existen entre ellos, pues sí es cierto, tal vez no hay un gran avance, aunque a mí me parece que sí lo hay, porque pues esa reforma es importantísima, sobre todo porque resalta muchas de las cosas que son, me parecen más llamativas en la teoría de Epicuro, y también las cosas más llamativas y las cosas más rescatables de la teoría de los estoicos. Pero por lo menos a Leibniz le parece que eso pues, no es ningún gran avance. Entonces les digo, o sea, o él está siendo simplemente exagerado como para apartarse de Descartes y decir, miren, yo sí voy a proponer algo nuevo, o realmente no le parece la gran cosa. De cualquier manera me parece que está siendo un poco extremo Leibniz en ese juicio, y sobre todo que se ve mucho más, o sea, se ve mucho más hipócrita ese tipo de juicios, cuando ahora que vayamos a leer percibamos tantas cosas parecidas con Descartes. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en las siguientes semanas. Creo que, si mal no estoy, creo que puse unos cinco textos ahí que hablan sobre la felicidad y sobre pues otros temas como la meditación, como la generosidad. Porque igual también tendría que ver si de pronto luego añado algún otro texto que tenga que ver con la felicidad, pero sobre todo con la relación del avance de las ciencias, cómo el avance de las ciencias es importante para la felicidad, porque cómo el avance de las ciencias, no solamente el avance del conocimiento, sino también el avance de la técnica, contribuyen a la felicidad, a la felicidad humana. Que nosotros vemos, pues no es tan difícil de relacionar, porque al fin y al cabo pues entendemos que la ciencia y la técnica contribuyen al bien común y sobre todo a hacer mucho más fáciles ciertas labores del ser humano. Eso sí, entonces podremos entender que la técnica y la ciencia contribuyen a una mejor forma de vida. Y
todo aquello que pues mejore la vida del ser humano, pues todo eso contribuirá a la felicidad del ser humano. Porque recuerden, la felicidad es la mejor forma de vida posible para el ser humano. Pero ya eso lo veremos sobre la marcha, a ver si leemos algo de eso. Okay. Entonces, hoy quiero que empecemos con la lectura del texto del uso de la meditación. Y y con eso pues vamos a empezar ese estudio de la felicidad en Leibniz. Ok, ¿quién puede leer? Gracias. Espera, voy a voltear la pantalla porque después no veo nada. Ya. Del uso de la meditación. Veo que pocas personas meditan, ya sea porque están absortos en los placeres de los sentidos, ya sea porque se encuentran metidos en sus asuntos. Pero es fácil hacerles ver que por no hacerlo se arrepentirán un día y que todos los que han descuidado meditar se han arrepentido. Pues meditar consiste en hacer reflexiones generales sobre lo que es y sobre lo que uno llegará a ser. Es por así decirlo, hacer una confesión general de su vida a sí mismo, calcular con frecuencia los ingresos y los gastos de nuestros talentos e imitar a un sabio comerciante que reporta toda la sustancia de todos los diarios en un libro secreto con el fin de apreciar en él todo el estado de su negocio con un solo vistazo. Vemos aquí que ya Leibniz nos deja claro qué es a lo que él se refiere con meditación. Pero antes de ver esa idea leibniziana de meditación, que por cierto no es propia de él tampoco, o sea, que él la está tomando de algún otro pensador, quiero que ustedes me cuenten qué entienden por meditación, porque es que la verdad es que la meditación es algo muy curioso. Es algo que se ha visto, yo no sé, como de unas formas tan extrañas, porque se ve, en algunas ocasiones se ve como algo muy serio, pero al mismo tiempo también en otras ocasiones se ve como algo casi que caricaturesco. Como que entonces ahora nos mandan a meditar por todo y ya se vuelve como casi que un chiste. No sé qué es lo que entienden ustedes por meditación. Quisiera que varios de ustedes me comentaran qué entienden por meditación. El despejarse, el pensar, o sea, siento que la meditación, dependiendo de por qué lo hagamos, puede servir para despejarse, para resolver un problema a lo largo como de nuestros pensamientos, como el hecho de pensar, intentar resolver el problema pero más tranquilamente, simplemente para relajarse. ¿Pero qué sería meditar? El pensar profundamente en una idea, como todo lo que implica esa idea. Meditar es pensar en una idea. Es cierto que uno entiende meditar como eso, como reflexionar sobre algo que uno piensa. ¿Qué más que pueden entender con meditación? Profe, yo entiendo, o sea, mi idea de meditación no está como muy alejada de la de Chari, porque, o sea, la meditación es básicamente como, bueno, yo lo veo así, una práctica de la mente y también el cuerpo en donde, por ejemplo, una persona repite en su mente, no sé, algo, pero es como para distraerse de preocupaciones y sentimientos negativos. Creo que es eso. Entonces, eso es interesante, Mate, porque entonces tú dices, o sea, la cuestión es, o sea, la meditación es como un mirar para adentro
para no distraerse con con lo de afuera. Sí, exacto. Sería un poco como precisamente lo que nos proponía Pascal, ahora que leíamos los pensamientos de Pascal, que entonces la cuestión es, nosotros normalmente echamos esto para afuera. Recuerden que incluso hay un pensamiento que él dice, nosotros las cosas las cosas nos hacen buscar algo afuera. O sea, nosotros siempre estamos buscando como algo fuera. Y eso de afuera que son las distracciones. Y las distracciones, ¿qué es lo que lo que hacen, las diversiones, perdón? Hace que no nos concentremos en lo que nosotros somos. La meditación sería lo contrario. Así como Marta lo está poniendo y como Shari también lo está poniendo, sería como lo contrario. No me concentro en lo de afuera, sino me concentro en lo de adentro, me concentro en mí, me concentro en mis pensamientos. ¿Cierto? Sí. La cuestión es que es algo como muy personal, pero yo no sé si por lo menos ustedes han visto por lo menos esto de salas de meditación. Profesor. Eso me llama la atención. Dime, Shari. Pero ¿usted cree que es el hecho de, o sea, como liberarse de las complicaciones? Porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar, no es por nada, pero en Endgame, Doctor Strange tuvo que meditar para poder ver los 1000 y pico de posibilidades que tenían en donde solamente uno ganaba los Avengers. Entonces, Es que a eso eso quería también como comentarlo, porque es que también hay una idea como de que la meditación, y entonces como que en la meditación yo paso a otro, como a otro plano. La meditación me lleva como a otro plano. Y por eso que eso por lo menos una de las ideas que a mí me parece que a veces como que se vuelve como medio caricatura. Pero es que en esa idea, por lo menos en esa idea, bueno, yo no me vi nunca en Endgame, pero más o menos entiendo lo que Shari por lo menos señala ahí. ¿No te parece, Shari, que igual en esa meditación de Doctor Strange, él se está apartando un poco como de lo que está sucediendo ahora y se concentra en otro aspecto, se concentra en lo que puede suceder, lo que todavía no ha sucedido, pero que podría suceder. Entonces, sí, igual la meditación lo está apartando de lo que está sucediendo ahora. Precisamente lo está apartando del lugar donde se encuentra. Profesor, de hecho, él se va como, están como la mayoría de los de Guardianes de la Galaxia y Spider-Man, y están como en un lado y él se va como para el otro, pero después de un rato de meditar empieza como a enloquecer y la cabeza se le empieza a mover todo porque, no sé, supongo que estaban en un plano astral o algo así, yo no sé. Y sí, empezó como a convulsionar. Es que hay un ejemplo pues, que es así como muy chistoso, muy, como le digo, como muy caricatura de lo que es la meditación. No sé si ustedes se han visto Ace Ventura, se han visto las películas de Ace Ventura. No. No, esas películas son como de la época mía. Bueno, Ace Ventura es un personaje que protagoniza Jim Carrey. Entonces obviamente saben que es una cosa súper cómica. Entonces el tipo es un detective de mascotas. Entonces en la segunda película él estaba como en un monasterio tibetano y luego pues se va a investigar la desaparición de un murciélago blanco en África. Entonces, estando en África, como que tiene alguna dificultad en la tarea y empieza a meditar. Y entonces en la meditación, ¿qué pasa? En la meditación es como si se elevara el alma de Ace Ventura y viaja hasta el monasterio tibetano y logra hablar con su maestro. Estando en África, logra pues por medio de la meditación como trasladar, si el término es adecuado, su alma hasta el monasterio en el Tíbet donde está su maestro.
Entonces, esa es la idea como de la meditación, como que la meditación me hace, como ya hemos visto, o sea, como que la meditación me hace pensar en mí, concentrarme en mis cosas, pero también me parece que tenemos la idea de que la meditación nos hace pasar a otro lugar, ya sea otro lugar físico o a otro lugar, por lo menos en el caso del ejemplo de Doctor Strange, sería como en otro lugar de las posibilidades, tal vez no otro lugar físico propiamente, pero está concentrado en ver qué es lo que va a suceder. Obviamente me imagino que un poco la locura, Shari, sería pues obviamente por lo pesado que es interpretar o ver al mismo tiempo una gran cantidad de posibilidades. ¿Qué es lo que nos pasa? Como nosotros no somos capaces de manejar grandes cantidades de información simultáneamente, pues nosotros lo que hacemos es más que todo concentrarnos en alguna cosa nada más, en una pequeña porción de información y en eso nos quedamos. Que por lo menos cuando ustedes están en el curso y todos están hablando al mismo tiempo, pues por lo menos si Shari y todo el mundo está hablando, tú pues no escuchas todo lo que están diciendo todos, no entiendes todo lo que ellos están diciendo. Podrías de pronto, no sé, concentrarte tal vez en lo que Marta te dice, porque si la tienes al lado, pues te concentras en lo que Marta dice, pero lo demás tú realmente escuchas simplemente como un ruido. Sabes que está ahí, pero no entiendes lo que está diciendo por lo menos Carlos o lo que está diciendo María de Jesús. Sigo leyendo, profesor. Espérate, no, porque tenemos que seguir con eso en la meditación. Yo creo que entonces la meditación, y sobre todo como la entiende Leibniz, porque es que vean que aquí está clarísimo. La meditación es hacer reflexión general sobre lo que uno es y sobre lo que uno llegará a ser, lo que uno podrá hacer, o sea, hacia dónde quiero llegar. Entonces, eso también es importante porque aquí ya vemos que hay una conexión, o por lo menos podemos ver que hay una conexión con el tema de la felicidad. Recuerden que la felicidad, lo dice Aristóteles, es el fin de todas las acciones humanas. Entonces, cuando yo pienso en qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo quiero ser, siempre voy a tener como que pendiente, o siempre voy a estar ahí trabajando con el tema de la felicidad. O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero ser feliz. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Hacer todo aquello que me pueda hacer feliz, que me pueda contribuir a la felicidad. Entonces, claro, cuando yo pienso en lo que yo podría hacer, en lo que yo puedo llegar a ser, obviamente tendría que pensar en la felicidad. Entonces, cuando yo pienso en lo que soy y lo que puedo hacer, sobre todo, eso también lo podemos entender como lo que yo hago y lo que voy a hacer, lo que he hecho y lo que voy a hacer, pero también es importante. Entonces, esa es una reflexión. Entonces, la meditación es una reflexión general sobre lo que yo soy, o sea, una reflexión sobre mí. De hecho, el propio término de reflexión es lo que Shari inicialmente nos señalaba, es pensar en lo que yo pienso. Entonces, la cuestión es cuando yo ahí hago reflexión, cuando nos dice Leibniz que la meditación es una reflexión, entonces nos está diciendo que es un pensar en lo que yo pienso, es un pensar en lo que yo hago, es un pensar en mí. Por eso vean que, miren la primera frase lo que dice. La primera frase nos dice es que las personas que no meditan están ocupadas ¿en qué? Es una pregunta. Claro. Marta. Ah, bueno. O sea, mire, la primera frase dice, dice que las personas que no meditan están ocupadas en otras cosas. ¿Cuáles son esas otras cosas? Los asuntos. A los asuntos y los placeres de los sentidos. O sea, están ocupados en cosas externas.
están ocupados en sus negocios, en sus asuntos, y los placeres de los sentidos, que son cosas que son eh, 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 que son obviamente los placeres de los sentidos son causados por objetos externos. Entonces, las personas que no meditan ¿por qué? Porque están ocupados de las cosas externas. Como la meditación es pensar en algo, pensar en mí, mirar hacia mi interior. Las personas que se ocupan de las cosas externas y están preocupados por las cosas externas siempre, pues obviamente tienen esa dificultad de meditar. Entonces la meditación es hacer una confesión general de lo que es mi vida, contármela a mí mismo. Y sobre todo entonces mirar qué es lo bueno que yo tengo y lo malo que yo tengo, así como de alguna manera como los ingresos y los gastos. Entonces yo hago como una especie de cálculo de lo bueno y lo malo que hay en mí, trato de pensar en lo bueno y lo malo que hay en mí, y trato como de organizarlo para poder verlo tener un panorama amplio, panorama general de lo que yo soy, tanto lo bueno como lo malo. Entonces la meditación es eso, es hacer un cuadro general de lo que yo soy y de lo que yo puedo ser. Y obviamente entonces la meditación tiene como objetivo pues pensar en mí mismo. Entonces por lo menos hay algo que pues me parece que vale la pena llamar la atención, que miren el término que Leibniz utiliza. Es, por así decirlo, hacer una confesión general de su vida a sí mismo. Cuando ustedes escuchan el término confesión, ¿en qué piensan? Como sacar las verdades a la luz. Exacto. Pero normalmente las confesiones se hacen ¿a quién? ¿A quién es que uno le cuenta esas cosas? A los amigos. Al sacerdote, no sé. Cierto, la confesión, sobre todo el término confesión, es un término muy católico. Un término de yo voy y confieso al cura particularmente lo malo que yo he hecho, ¿cierto? Lo que yo, o sea, es ser como la confesión es como hacer un relato de lo que uno ha hecho. No, el credo no tanto, porque el credo me da bien. No, pero, ¿en qué pero o sentido? sea, la oración empieza, yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado, pensamiento, palabra, obra y omisión. Ah, ok. La verdad es que no me la sé. La verdad es que yo me la aprendí para la primera comunión y después se me olvidó. Yo también, pero yo sí me la recuerdo. No es creo. Espérate, vamos a buscarla. No, me equivoqué. O sea, no es el credo, se llama de otra forma. Ok. El acto de El yo confesión. pecado. Creo. Vamos a buscarlo. Chari, ¿qué ibas a decir? Eso era una pregunta de religión católica, que no estoy segura. Cuando uno se confiesa, o sea, ¿qué gana con confesarse? O sea, como ¿qué le dice la otra persona que tiene que hacer? O cómo, para, no sé, o sea, ¿se puede redimir de alguna manera? Digamos como Tú vas, o sea, lo que hacen los católicos es que tú vas, entonces si tú has dicho mentiras, tú dices, ay, no, yo he dicho mentira, yo he hecho esto, yo he hecho tal, entonces a ti te dicen como, reza 5 Ave María en la noche por una semana y no sigas diciendo más mentiras, algo así. Y eso se supone que me tendría que redimir del pecado. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque es que realmente no es tanto. Y aquí yo me meto en terreno desconocido, porque como les digo, yo no soy católico, pero entonces hablo como de lo que yo pueda interpretar. Ahí me parece que realmente no es tanto. O sea, es importante que hagas la oración y que repitas lo que tantas veces como el cura te lo dice. Pero realmente lo importante ahí es el arrepentimiento. Porque es que cuando tú llegas, tú confiesas, y tú obviamente lo confiesas porque estás arrepentido de lo que has hecho. Estás haciendo una reflexión sobre lo que has hecho, reconoces que es algo malo y te arrepientes por haber hecho eso algo malo. Entonces tú se lo cuentas. Y me parece que la oración es el símbolo
precisamente es un símbolo de tu compromiso con el arrepentimiento que sientes. O sea, tú dices, ok, listo, yo estoy arrepentido y para mostrar ese arrepentimiento voy a rezar 500 Padre Nuestro y 500 Ave María. No sé lo que manda el cura, ya dependiendo de la gravedad de la falta. Y ahí donde por lo menos donde sí está la redención, Shari, porque es que recuerda que entonces si alguien está arrepentido y cree en Jesús, pues ahí está la redención. Pero obviamente el arrepentimiento tiene que ser genuino, porque si no hay arrepentimiento genuino, pues obviamente ahí no hay ningún tipo de confesión, ahí lo que hay simplemente es un contar algo. Porque es que a mí me parece que eso es interesante, porque es cuando yo confieso, y por eso me parece que vale la pena pues, que nos detengamos en este término. Confesar no es contar nada más. Porque entonces cuando yo le cuento a Shari lo que hice el sábado en el cumpleaños, eso no es una confesión, ¿cierto? Es simplemente, es simplemente un relato. Mira, tuve una fiesta de niños que fue de niños, comí muchos dulces y ya. Eso fue lo que hice. Y ahí los pelitos andaban corriendo por ahí. Eso no es ninguna confesión, eso es un relato. Cuando yo hablo de confesión, tengo que hablar un poco sobre lo que yo hago y precisamente sobre lo que yo hago. Sea bueno, sea malo. Particularmente entendemos la confesión como contar lo que es malo. Y sí, María Gabriela, es el yo pecador. Yo pecador me confieso a Dios Todopoderoso, la bienaventurada siempre Virgen María, etcétera, etcétera, etcétera. Reconozco que no conocía esta oración. Profesor, pero esa no es la que yo me sé, entonces. ¿Cómo? Esa no es. Sí, no es la que yo me sé. Ah, ok, entonces no sé. Ahí sí estamos un poco complicados porque, o sea, el credo es el reconocimiento de la creencia, porque precisamente eso, credo significa eso, creo en Dios y lo que la iglesia dice, que de hecho literalmente es la oración, creer en Dios, Jesús, María, no sé qué otra cosa, y lo que la iglesia manda. Pues nada, Marta, hay mucha gente, pues yo diría que tal vez más de la mitad del mundo no ha hecho la primera comunión y pues no pasa nada. Pero la gente dice que si uno no hace la primera comunión, uno no se puede casar. Ah, eso sí, no te puedes casar por lo católico. Por la no te puedes iglesia casar. católica. Exactamente. Porque esos son unos comuniones. Se llaman sacramentos. Tienes que cumplir con los sacramentos. Tienes que estar bautizado, tienes que hacer la primera comunión, tienes que confirmarte. Y no me acuerdo qué otra cosa hay que hacer. Después viene el matrimonio. Ok. Pero espérate, Shari, o sea, si tú me lo dices a mí o se lo dices al cura. Al cura, no, a usted no. Ah, al ok. cura. Buena pregunta, ¿ves? Vamos a ver. No somos curas, no hay respuesta. Ok, pero sí existe. Sigilo sacramental o secreto de arcano es en la Iglesia Católica la obligación de no manifestar jamás lo sabido por confesión sacramental. Ah, de hecho, ese es otro sacramento también, la confesión. Que por eso uno tiene que confesarse también antes de comulgar. O sea que no lo puede decir. No lo pueden decir exactamente. Incluso si fue una contada a otra persona. Exacto. No, pero es que esa es la cuestión. Que hay donde va el asunto. O sea, porque volvemos a lo mismo. O sea, que confesar no es contar, porque es que por lo menos si la persona va y cuenta, mira, ves que yo quiero envenenar a Carlos, yo. Y ya dije, ya dije, voy a matar a mi conejo y lo voy a cocinar y al conejo lo voy a brindar a Carlos y el conejo lo voy a llenar de veneno. O sea, es Marta la que está planeando eso ya. Si Marta cuenta eso, Marta no está confesando nada, Marta está simplemente contando su plan. Porque es que volvemos a lo mismo, o sea, que yo confesar es reconocer
tanto lo bueno como lo malo. Y si por lo menos ahí Marta no hace esa reflexión sobre lo que está haciendo y no logra ver que lo que está haciendo es malo, porque pretende hacerle un daño a Carlos, obviamente creo que ahí no hay confesión, es simplemente contar una cosa. Y obviamente ahí creo que el cura es como, espérate, ven acá, o sea, tú me estás contando que tú quieres hacer algo, o sea, el cura creo que dirá, espérate, esto no es una confesión, porque yo no veo que tú estés arrepentido de nada, sobre todo como uno no se puede arrepentir de lo que uno va a hacer, uno se arrepiente de lo que uno ya ha hecho. El arrepentimiento es algo que está más que todo como dirigido hacia el pasado. De hecho hacia el futuro, ahí en ese ejemplo Marta sentiría más bien como otras emociones. Puede sentir como una esperanza, si siente que es muy posible que ella envenene a Carlos, o puede sentir incluso temor porque cree que es muy posible que la descubran y la castiguen por ello. Esas son por lo menos la esperanza, el temor, el recelo, esas son más bien emociones dirigidas hacia el futuro. El arrepentimiento me parece que es una emoción más dirigida hacia el pasado. Yo sé que hice algo malo y pues obviamente eso me hace arrepentirme, y es una cuestión muy fea, muy amarga, porque claro, el arrepentimiento es como, o sea, es el reconocimiento de la embarrada de uno, es el reconocimiento de una debilidad propia, de un mal propio, y eso duele mucho. Yo no sé, la verdad, siempre creo que tenemos como la idea de que nos duele más el mal que recibimos de otras personas, pero yo siento que el mal que duele más es el mal que uno mismo causa, porque uno siente que si uno fuera más perfecto de pronto lo pudo haber evitado. Es como cuando uno daña a la gente que uno quiere, cuando uno hiere a la gente que uno quiere, cuando uno ofende a la gente que uno quiere. Uno se arrepiente mucho y es una emoción muy amarga, porque uno dice, la verdad es que yo podría haberlo evitado, pero no lo evité porque no fui suficientemente bueno para evitarlo. Y duele. No sé si ustedes lo ven así también. ¿El que duele, profesor? El arrepentimiento en el sentido de el reconocimiento de un mal que uno mismo ha causado. Pues, no sé, tal vez si la intención era hacer ese mal. Y no sé, la verdad. O sea, la mayoría de veces creo que sí, pero creo que hay algunas veces en las que no. De hecho, sí, o sea, si tú crees que por lo menos, o sea, si tú crees que hay una ocasión en la que hacer el mal esté bien, pues obviamente tú no te arrepientes de eso, porque tú crees que esté bien lo que tú estás haciendo. Como por lo menos la venganza, la gente que considera que la venganza es justa, por lo general no se arrepiente, porque considera que hacer el mal ahí está justificado y es algo bueno, porque es una retaliación con el mal inicialmente recibido. Profe, ¿está con la misma pregunta o va a ser otra? O sea, bueno, veníamos, bueno, estamos hablando de la confesión y de que la confesión pareciera que tuviera como un tinte religioso. Y me parece que pues obviamente pues también, pues además de tener un tinte religioso, me parece que le da nos da una definición más específica de lo que Leibniz quiere decir
que debemos hacer al meditar. Es que, o sea, como les digo, confesar no es solamente contar, es también distinguir, entre lo bueno y lo malo, me parece a mí. Vamos a ver. Aquí me parece que es que cuando Leibniz habla de confesar, o sea, de hacer ese panorama general, me parece que es importante como tener eso en cuenta, que realmente no solamente es contar, ay, sí, mira, ve, yo hice esto y hice lo otro y quiero hacer esto ya, sino que en ese relato también hay que añadirle como ese juicio que uno hace de lo que uno de lo que uno mismo piensa y ejecuta. Pero listo, yo hice esto me parece bueno, yo hice esto me parece malo, porque es importantísimo eso, porque es que realmente no sabemos. Vean la comparación que él hace al final. Es como un comerciante que calcula lo que recibe y lo que gasta. ¿Para qué uno calcula lo que recibe y lo que gasta? Uno lo hace con una intención, ¿cierto? ¿Cuál sería la intención de calcular lo que uno recibe y lo que uno gasta? Comparar lo que uno recibe con lo que uno gasta. ¿Cuál es la intención de hacer eso? Porque, o sea, o sea, digamos, si en el caso de que yo esté gastando más de lo que recibo, o sea, ese es como el evento o la cosa que uno no quiere que suceda, gastar más de lo que uno recibe. Y por eso se compara, porque si no, o sea, voy a perder todo, básicamente. Exactamente, para establecer un plan de acción, ¿cierto, Marta? ¿Cómo? Para establecer un plan de acción. Ajá, exacto. Porque entonces, si por lo menos si estás gastando más de lo que recibes, tú tienes que decir, ok, espérate, ven acá, tengo que cambiar la manera en que estoy actuando. O tengo que ver cómo recibo más, o tengo que gastar menos, pero tengo que cambiar. Entonces uno calcula, hace ese cálculo para saber qué hacer. Por eso es que entonces, por eso vean lo que dice Leibniz. Es una confesión general, una reflexión sobre lo que yo soy y qué es lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que en qué me convertiré? Entonces, ahí, por lo menos, miren, en el ejemplo, por lo menos, del gasto y del ingreso, cuando yo hago ese cálculo, yo ahí puedo mirar si voy a ser un endeudado, voy a terminar debiendo hasta los riñones, o soy una persona que va a ser, pues, una persona con una persona que tendrá una cierta estabilidad financiera o no tendrá problemas financieros. Entonces, ese cálculo es sobre todo para saber qué es lo que voy a hacer, cómo me voy a comportar, si tengo que hacer cambios o no tengo que hacer cambios. Por eso es que es importante, obviamente, que sea una confesión, hay una honestidad, como Marta muy bien lo dijo, en la confesión hay una honestidad. Y vuelvo y digo, no solamente, y a mí me parece que esto es importante, porque no es solamente en la honestidad, en el decir que, en que lo que yo digo es verdadero. No es solamente eso, sino también en la honestidad al juzgar, al determinar si lo que estoy haciendo, lo que estoy contando, es bueno o es malo. Ahí también debe haber una honestidad. Porque hay gente, y eso lo sabemos, que hay gente que obviamente le cuesta mucho confesar que ha hecho algo malo. Y por poner un ejemplo, pues, y no lo digo pues o sea, lo digo con todo el cariño que le tenemos a nuestras madres, pero ellas son las especialistas en eso. Y, o sea, creo que no hay una de las personas que más dificultad tiene en confesar lo malo que ha hecho son nuestros padres. Nuestros padres nunca nos dicen, hey, mira, sí me equivoqué. Ya. Es como que, ajá. Como que cambian un poco, no te regañan tanto o te tratan más chévere, pero realmente nunca te confiesan, no, sí, yo me equivoqué. O te brindan comida. Exacto, pero nunca te dicen. Porque a veces es difícil, en este caso sobre todo es difícil porque los padres creen que de pronto perderán autoridad cuando confiesan sus errores.
Porque parece que pues reconocer el error pues es como que, ok, no eres tan experto, entonces ya uno puede, entonces eso va a abrir una puerta a que los hijos empiecen a cuestionar las decisiones de ellos. Y sí, a veces puede pasar eso, pero normalmente no, o sea, yo creo que más bien pues ahí hay un buen ejemplo de eso, por lo menos sería un buen ejemplo de honestidad para que los hijos pues también sean honestos. Yo pregunté la cuestión en esta, pero si mi mamá oculta lo malo que ha hecho, pues yo también lo voy a ocultar. ¿Por qué no habría de ocultarlo? Pero sí, bueno, mi mamá es especialista en eso y jamás reconoce que ella ha hecho algo malo. Simplemente pues se calla o ya deja de regañar, pero pues, nunca dice, no, mira, yo me equivoqué. Entonces, por eso hay que hacer hay que también ser honestos en ese sentido. Hay que también saber reconocer y confesar que lo que uno ha hecho está bien o está mal. Eso también es muy importante. Entonces, ¿por qué les preguntaba si veían algo si veían como un toque religioso en esto? Y porque obviamente hay, sobre todo en el siglo XVII, hay una influencia directa de un santo muy querido para los jesuitas, aunque Leibniz no era jesuita, pero pues tenía algunos amigos jesuitas, pero por lo menos hay una influencia muy, muy importante de San Ignacio. Entonces, San Ignacio es no sé si conocen, ¿quién es católico acá? Nadie ha escuchado de San Ignacio. Nadie tiene amigos jesuitas o algo así. No. El San Ignacio es pues obviamente un santo, es el fundador de la Compañía de Jesús, que son los jesuitas. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, porque pues, es famoso por muchas cosas San Ignacio, pero una de las cosas que más famosos lo hacen son estos ejercicios espirituales. Entonces, él, después de ser militar, San Ignacio decidió pues hacer una peregrinación a algunos lugares santos. Creo que quería ir no sé si quería ir a Roma o quería ir a Tierra Santa, quería ir a Jerusalén, no Tierra Santa, el almacén, sino a Jerusalén. Y en el camino, en su peregrinación, que vuelvo y le digo, no recuerdo, creo que sí, creo que era a Jerusalén, a Tierra Santa, llega a una población cercana a Barcelona y de alguna manera como que se aísla en una cueva. En esa cueva escribe sus ejercicios espirituales y pues entonces, no sé si Shari puedes leer el primero, esta primera anotación en los ejercicios espirituales. Sí, lo voy a hacer suma acá. Listo. La primera anotación es que por este nombre, ejercicio, supongo, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mental y de otras espirituales operaciones, según que adelante se irá. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, por la misma manera, todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas las afectaciones desordenadas y después de quitadas para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima. Se llaman ejercicios espirituales. Entonces sí, esto es un poco chistoso porque pues, es español del siglo XVI. De hecho, incluso esta edición es como un poco más simpática que algunas otras, porque hay algunas otras que tienen todavía unos términos más extraños todavía. Me imagino que cuando leyeron El Quijote, pues les pasó lo mismo. El Quijote también tiene unas palabras más raras y una escritura y a veces una ortografía muy diferente a la nuestra. ¿Cierto, verdad? Entonces es muy chistoso esto.
Pero entonces vea que es importante por lo menos ver, y porque quería que viéramos un poco también esto de San Ignacio, porque se nota que se nota la influencia de San Ignacio en esta idea de meditar. Entonces, listo, entendamos que, miren que meditar, contemplar, orar vocal y mentalmente son ¿qué? Oraciones espirituales o ejercicios espirituales. Así como pasear, caminar, correr, jugar tenis, son ejercicios físicos, ejercicios del cuerpo, corporales. Estos, meditar, pensar, contemplar, orar, son ejercicios espirituales. Entonces aquí hablamos de que, y aquí volvemos, y aquí creo que nos queda mucho más claro por qué la meditación, y sobre todo la meditación como la entiende Leibniz, es algo que está obviamente enfocado en nosotros, en nuestro interior. Es un ejercicio espiritual. Es pensar en lo que yo pienso, pensar en lo que yo hago, y eso es propiamente un ejercicio espiritual. Por eso, más claramente vemos que aquella persona que se ocupa de los placeres externos y de los negocios, de los asuntos del mundo, pues obviamente es una persona que tiene dificultad para meditar porque está ocupada en el exterior y no se preocupa por el interior. Entonces está más bien preocupado por ejercicios corporales más que por ejercicios espirituales. Está más bien pensando en cosas de afuera y no pensando en sí mismo. Entonces es un poco entender que esto de la meditación es eminentemente una actividad mental, es un ejercicio mental, y por eso pues obviamente lo podemos hacer, es algo que podemos hacer nosotros mismos, y eso va a ser importante porque, o sea, nosotros solitos podemos dedicarnos a la meditación. Hay algo que es interesante, además en la primera anotación de San Ignacio, que me parece que también es muy, muy, muy llamativa, es preparar, o sea, la meditación, o sea, estos ejercicios espirituales, estas meditaciones, estas oraciones, tienen como objetivo preparar y disponer el ánima, para quitar de sí todas las afecciones desordenadas y después de quitadas, hallar la voluntad divina. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos en la meditación? En esa meditación, cuando estamos pensando en nuestro interior, reflexionando sobre nosotros mismos, entonces nosotros eliminamos aquello que consideramos que es malo, aquellas afecciones desordenadas, y nos quedamos con aquello que es bueno, con la idea de que a la hora de remover aquello que esté mal, pues podamos encontrar lo divino en nosotros, podamos encontrar la marca de Dios, aquello que nos asemeja a Dios, aquello que compartimos con la divinidad, y entonces podamos entender mejor la voluntad divina. Entonces aquí ya vemos un poco cómo la meditación, aunque nos hace pensar en nosotros, parece que también nos logra hacer pensar en algo diferente a nosotros. Entonces, aquí podríamos entenderlo ya mucho más o mucho más cercano al ejemplo de Doctor Strange, porque la meditación lo hace percibir cosas que son ajenas. ¿Cuáles serían las cosas ajenas? Aquello que no ha pasado, pero que puede pasar. Como no ha pasado, pues entonces no sabemos, y sobre todo, como dice Shari, son no sé cuántas posibilidades. Significa que no todas las posibilidades son suyas. La posibilidad que será suya será la posibilidad que se realizará. Pero entonces parece que entonces esa meditación en el fondo también me va a permitir encontrar algo más. Pero bueno, aquí sobre todo lo importante es que la meditación tiene como la idea de remover lo malo para poder concentrarnos en lo bueno. Es más o menos lo que hablábamos, Marta. Cuando hacemos el cálculo de los gastos y de los ingresos, yo me doy cuenta si soy un deudor, o sea, si tengo una deuda grande o no. Y si tengo una deuda grande, pues entonces yo tengo que remover ciertas cosas malas, o sea, ciertos gastos, para evitar
que la deuda siga aumentando para yo no seguir ahogándome en la deuda. Quien no hace eso, pues seguirá gastando sin control y pues terminará pues continuando en la deuda. Entonces eso también es complicado. Shari, lee por favor el inicio de la segunda anotación. Dime, Marta. Espérate, Marta quiere hablar. Aquí tenía una pregunta, o sea, tengo dos. Cuando en el ejemplo este de que uno no quiere gastar más de lo que recibe, o sea, no es parecido, por ejemplo, cuando una persona, bueno, creo que no es parecido, por ejemplo, cuando una persona, digamos, se disculpa y se confiesa con otra persona, digamos, que hizo algo malo, pero en realidad no reconoce como en esencia qué fue lo que hizo mal. O sea, creo que sí viene el caso. No entendí. ¿Puedes repetirlo de nuevo, por favor? O sea, por ejemplo, cuando, digamos que yo le dije, que Carlos me dijo a mí que me dijo cosas malas ya. Entonces yo me pongo triste porque Carlos me hirió, básicamente. Entonces, todas las personas le dicen a Carlos que él tiene que disculparse conmigo porque él me hizo algo malo y que porque yo me siento mal por su culpa. Entonces, Carlos se disculpa conmigo. Pero, por ejemplo, días después, Carlos le hace lo mismo a Chari, porque él se disculpa, pero en realidad no supo qué fue lo que hizo mal, sino que fue la presión de otras personas. Exacto. En realidad, él no supo porque yo estaba, solamente se disculpó porque sí. Y bueno, y no sé si, y de pronto no tanto si no supo, porque más allá de si supo o no supo, más bien parece que se disculpó por la presión externa, ¿cierto? Porque las personas le dijeron que se tenía que disculpar, ¿cierto? Sí, sí. Eso por lo menos. ¿Y cuál es la pregunta, perdón? O sea, pero que Carlos se disculpe. O sea, que si tenía que ver con el ejemplo de debería y gastar, recibir y gastar. Pues es que hay, o sea, dependiendo cómo tú lo pongas, o sea, porque es que por lo menos, o sea, creo que ahí estábamos más refiriéndonos a cuál es la razón por la cual de pronto decidimos cambiar de forma de actuar. Porque es que la cuestión es que por lo menos yo hago las cuentas para yo mismo decidir. O sea, de alguna manera cuando yo hago las cuentas es para mostrármelas a mí mismo. Otro caso sería que tú hagas las cuentas de por lo menos de una empresa cuando tú se las vas a mostrar por lo menos a la DIAN o a un consultor financiero o a un auditor. Entonces el auditor sí te va a decir, Marta, estás embarrándola aquí. O sea, si tú sigues así, la empresa tuya va a quebrar en 2 meses. O sea, estamos graves. Entonces tú tienes que cambiar porque el auditor te lo está diciendo, porque la DIAN te lo está diciendo. Entonces ahí esa es otra cosa. En ese caso es, o sea, ¿por qué cambiamos de forma de actuar? Ya sea es por un consejo externo o por una decisión propia. Aquí me parece que, y eso es lo que les quería mostrar acá, o sea, que por lo menos las meditaciones y los ejercicios espirituales de San Ignacio están diseñados para que haya alguien que guíe a quien va a orar, a quien va a meditar. Pero aquí Leibniz no está pensando en eso, está pensando que la guía de nuestra meditación, ¿quiénes van a ser? Somos nosotros mismos. Por eso es que, vean que es eso, es la confesión general de su vida a sí mismo. Entonces ahí sería como en el caso de Carlos, si Carlos no hace la confesión a sí mismo, si Carlos no dice, mira, yo reconozco que le he hecho un mal a Marta, pues obviamente ahí no va a haber ningún tipo de arrepentimiento. Si él va y te pide disculpas fue porque alguien le dijo que tenía que disculparse, pues ahí no hay ningún tipo de arrepentimiento, ahí lo que hay es una disculpa vacía. Mira, ahí está, defendiéndose como siempre. Pero entonces, o sea, si en una confesión no hay arrepentimiento, o sea, ese era el punto que yo quería llegar. Entonces, no es confesión, no me parece que sea confesión exactamente. Ah, bueno.
A menos que uno sea supremamente perfecto, y creo que ahí pues sabemos que ninguno de nosotros es supremamente perfecto. Entonces ahí vemos que la confesión que está, la confesión, la meditación que Leibniz está pensando es una cuestión supremamente interna que va a ser guiada por uno mismo. Eso es lo que tenemos que entender más o menos como qué es lo que considera él que es meditación, y luego ya mañana entonces miraremos qué se puede lograr con esa meditación, porque eso es lo que, pues, lo que nos va a conectar con el tema de la felicidad, porque la meditación es importante para que pronto podamos alcanzar la felicidad. Entonces, nos encontramos mañana. Y Carlos, que sigas pasando un buen día. Disfruten. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye.